Buenos días. El día de hoy en el seminario de la Academia de Biotecnología tenemos a una invitada especial. Nuestra invitada especial nos acompaña de una industria agroalimentaria muy importante de Kellogg's, Estados Unidos. Ella es la maestra Giovanna Hernández de Menegui, que es ingeniera bioquímica del TEC Nacional de México de Veracruz. Además es maestra en Administración de Negocios con especialidad en Innovación y Marketing. Actualmente es Technical Manager en Kellogg's, Estados Unidos, y está a cargo de la división Plant-Based Protein. Entre sus habilidades industriales, la maestra Hernández ha desarrollado e implementado estrategias de innovación. Además, ha liderado estrategias de design thinking, ha participado en proyectos en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Suiza, Dubái y China. En su seminario nos invita a escuchar el proceso de innovación en la industria y algunas técnicas relevantes para generar ideas, prototipos y finalmente lanzar el producto o servicio deseado. Vamos a revisar procesos clásicos como Stage Gate Process y procesos ágiles como Design Thinking. Asimismo, nos va a hablar de la importancia de crear la estrategia de innovación. Por último, va a revisar tres macrotendencias: microbioma, plant-based y sustentabilidad. Mismas que están cambiando el rumbo de la industria, con el objetivo de mostrar dónde se centra el futuro de la innovación y el vínculo entre la investigación, el proceso de innovación y la industria. Entonces, bueno, sin más, Giovanna, te cedemos la palabra. Gracias, Gisela. Buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Mi nombre, como ya lo dijo Gisela, es Giovanna Hernández de Menegui. Soy de Veracruz, estudié en el Instituto Tecnológico de Veracruz y después hice mi maestría. Desde que empecé en la industria, saliendo de la universidad, deseaba trabajar en investigación y desarrollo y así lo he hecho ya por 15 años, siempre en innovación y desarrollo de alimentos. Y hoy estoy muy contenta de estar con ustedes para compartir un poco de lo que hacemos en las áreas de innovación y desarrollo en la industria específicamente y cómo abordamos innovación y ligar un poco de esto con unas macrotendencias que estamos viendo que están cambiando paradigmas, porque esas macrotendencias abren oportunidades para el campo de la academia, no solo en investigación, sino también en aplicación de conocimientos. Voy a empezar con una foto de La Paz, Baja California, porque hace mucho sentido, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación. Esto fue en el 2018, cuando todavía viajábamos, y aquí estoy con mi familia y este es mi equipo, ¿no? Entonces aquí les presento a mis hijos y a mi esposo y bueno, no sería buena mexicana si no me tomo la foto en las letras de La Paz. Entonces, bueno, eso me trae muy bonitas recuerdos y con eso, bueno, iniciamos. ¿Qué es la innovación, verdad? ¿Y dónde empieza la innovación? Y tenemos muchos términos que nos recuerdan a esto. Uno es la creatividad, ¿verdad? Que es el generar nuevas ideas. Pero innovación es tomar esa creatividad y construir un proceso donde ya sea que un individuo o una organización van a conceptualizar de manera diferente algún proceso, algún producto, algún programa, ¿verdad? Y traerlo a la vida, ¿no? Entonces, cuando la creatividad es esta generación de ideas múltiples, la innovación es ese proceso que aterriza y lo lleva al punto final. ¿Y por qué es importante que hablemos de la innovación? Porque es el pilar del crecimiento económico en todos los países, ¿verdad? Pero también es parte de nuestra evolución. El humano mismo es el resultado de la innovación y la creatividad, ¿verdad? Y también genera diferenciación, no solo en la industria, pero en cualquier ámbito, y es el resultado del progreso. Entonces, por eso es que es muy importante hablar de innovación. Los tipos de innovación que hay, me gustaría platicarles de esto, cómo se ve en la industria o cómo clasificamos esto y cómo esto se traslada a nuestras operaciones diarias. Nosotros definimos el tipo de innovación de acuerdo al problema
que ustedes lo ven aquí en uno de los ejes, o al campo o dominio que está. Y la definición que tenemos de eso, ¿no? Entonces, cerca aquí hay muy poca definición del campo, poca definición del problema. Aquí es cuando la innovación se denomina investigación, ¿verdad? Que es lo que hace la academia regularmente, donde ustedes transitan a través de mucha ambigüedad y así se genera conocimiento que va a ser fundamental, son los cimientos de muchas plataformas. Cuando tenemos mayor conocimiento del problema, ¿verdad? Pero el campo todavía no está muy definido, entonces le llamamos innovación breakthrough o cuando es un parteaguas. Este tipo de innovación sale como de la nada, ¿verdad? Nadie se lo estaba esperando, cambia un paradigma de cómo solíamos hacer las cosas y genera un mercado nuevo. Los consumidores definitivamente, o nosotros los humanos creemos no necesitarlo, pero una vez que se descubre, ya es un elemento que es parte de nuestra vida. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden pensar en la electricidad, ¿no? Antes de eso, las velas estaban simplemente bien. Después la electricidad llegó, ya no nos imaginamos una vida sin electricidad. Los caballos más rápidos de Ford, ¿no? Como él dijo, si yo hubiera preguntado qué es lo que quieren, todo el mundo me hubiera dicho un caballo más rápido. Y él viene con el automóvil. Entonces, esos son breakthroughs o parteaguas. Cuando tenemos un poco de mayor conocimiento del campo de aplicación, pero no tanto del problema, a ese tipo de innovación se le llama disruptiva. Y esta es muy prolífica porque genera muchos mercados de manera más inmediata, ¿no? Y nuevas categorías de consumidores. Puede usar tecnología que ya existe, pero la utiliza de manera diferente o de manera más creativa o más eficiente. Puede usar también nuevas tecnologías, pero las simplifica y soluciona problemas que no son tan conocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la computadora, ¿no? Igual nadie pensó que fuera a ser un elemento que todos íbamos a tener en nuestra casa y sin embargo ya es. Y ese es el tipo de innovación disruptiva. Y está la de mantenimiento o sustaining, donde ya nosotros conocemos muy bien cuál es el problema, conocemos muy bien cuál es el mercado y se hacen modificaciones realmente menores al tipo de innovación, producto, proceso, solamente para adaptarnos a las nuevas demandas del consumidor, ¿no? Y por ejemplo aquí se pueden imaginar el iPhone, ¿no? El iPhone ya está fuera y entonces viene el iPhone 7 y el 9 y el 11 y el 12 y con más interfaces y con más aplicaciones y así esto lo que genera es un desarrollo incremental y de repente se tiene que buscar la siguiente montaña de innovación, ¿no? Donde uno de verdad toma un brinco de nuevo y se hace algo disruptivo. De otra manera, la industria se empieza a volver obsoleta o esa compañía, ese tipo de producto, ¿no? Y aquí nos podemos imaginar lo que le pasó a Kodak, ¿no? Cuando hacía fotografías impresas por los chicos, todos los que están aquí súper jóvenes, ¿no? Pues antes uno tomaba fotos, se le ponía un rollo, iba y se imprimía, ¿verdad? Y Kodak tuvo fracasos en su modelo de negocio porque su visión o su misión era eso, ¿no? El transmitir memorias a través de papel. Si ellos lo hubieran hecho, hubieran tenido una misión de compartir memorias, la tecnología realmente no hubiera importado y ellos hubieran seguido evolucionando. Pero eso también le pasó a Blockbuster, eso también pasa en la industria cuando uno no ve dónde está el siguiente brinco de innovación, ¿no? Y tienes tu misión aún amplia, ¿no? Y no nada más en el producto que estás generando. Como ejemplos, en Plant-Based, que ese es el área donde actualmente estoy trabajando, por ejemplo, está la biotecnología, ¿no? En problemas donde
el campo no está tan definido en la aplicación, me refiero, y el problema no está tan definido, pero se necesita mucha generación de conocimiento a través de proteínas, por ejemplo. Y, y un breakthrough, ahí puse el papel de baño para que se imaginaran el papel de baño, ¿verdad? Sí, sí, ese fue breakthrough después de la pandemia, ¿no? Aquí un chistecillo local. Pero estaba pensando qué ejemplos les traigo de breakthrough y dije, bueno, nadie se imaginó que iba a poder vivir sin papel, bueno, pero hasta que vino la pandemia, ¿verdad? Y tuvimos que innovar. Pero no, ya regresando al tema, vamos a hablar del heme o esta molécula, ¿no? Específicamente en el ejemplo del plant-based, si ustedes, el research fue la biotecnología, heme viene a ser como el breakthrough de las aplicaciones de plant-based, específicamente en comida vegetariana, que fue, pues esta es la molécula precursora de la hemoglobina, ¿no? Tiene hierro, y se dice que esta es la que provoca realmente ese gusto a carne y sangre y metálico que nos encanta de la carne, y entonces viene el doctor Pat Brown y dice, bueno, pero entonces, ¿cómo hago para que dejemos de consumir animales y te sigas teniendo el gusto de comer, de tener esta experiencia organoléptica, ¿verdad? Y entonces él, a través de toda la investigación que había hecho en ADN, viene y dice, bueno, pues voy a hacerlo, pero a partir de plantas yo voy a replicar la molécula heme, que es la que le va a otorgar las características organolépticas de carne a comida que esté hecha en base a plantas. Y así viene y le sale, ¿no? Y entonces ese fue un breakthrough en la industria plant-based porque hace que evolucione la comida vegetariana existió desde siempre, ¿verdad? Pues son plantas, pero esto fue el breakthrough que nos llevó a consumir las plantas como si fueran proteínas animales. La disruptiva vendría siendo la aplicación de tecnologías ya existentes o conocidas, pero de manera innovadora. Y aquí les presento lo que está pasando actualmente, ¿no? Es la tecnología de impresoras 3D en aplicaciones, pero ahora de alimentos, ¿no? Y entonces se ponen moléculas como heme en una de las tintas y eso es la que da la característica de la sangre, con grasas vegetales tratadas de maneras diferentes, se le dan características organolépticas que pueden imitar la grasa de la carne y después el músculo, ¿no? El tejido conectivo y el tejido muscular, se hacen a través de otras proteínas funcionales y se hace una tinta, ¿verdad? Y se imprime, ahora aquí están imprimiendo tocino, pero ya están imprimiendo cortes como tibón, como ribeye, como etcétera, ¿verdad? Y entonces aquí esta tecnología es disruptiva en la industria. La aplicación de algoritmos, ¿verdad? Para que estas impresiones sigan la misma tendencia del marmoleo que tiene la carne real, también es muy importante para generar la experiencia, toda la experiencia de los sentidos, ¿verdad? Desde el aroma, la textura, el sabor, la masticabilidad, etcétera. El mouthfeel, ¿verdad? Este resabio que siempre queda como a sangre, a grasa, la experiencia, que cuando lo pongas a asar realmente los jugos que normalmente ves en la carne, que es la sangre, así esa es la experiencia de transformación de color. Toda viene de ciencia básica, ¿verdad? Y de aplicaciones de tecnologías nuevas. Y sostenimiento, mantenimiento en este ejemplo sería innovar en diferentes cortes. Por ejemplo, carnes molidas, cubos, diferentes tipos de cortes, chuletas, hasta diferentes tipos de carnes, ¿verdad? Si viene de puerco, si viene de res, si viene de cualquier otro animal, tendrías que cambiar las fuentes de las proteínas para imitar esas percepciones. Entonces, este tipo de innovación, de nuevo, es así la clasificamos y es debido a qué tanto sabemos del asunto. Y luego, también en la industria, clasificamos nuestras innovaciones en mente con cuál es el valor que vamos a generar en el mercado, ¿verdad? Porque al final, pues, nuestra investigación está fundada en tener dinero y generamos dinero al ser exitosos en el mercado.
Y entonces, ¿dónde vamos a jugar? Y aquí uno clasifica los productos o los servicios o los programas que desarrollas en base a qué tan original es, qué tan único es y el valor que dan. Y el valor puede ser un valor monetario, pero también puede ser un valor percibido. Entonces, el valor percibido es algo que yo siento, que yo necesito, que yo valúo altamente, ¿verdad? Y por lo tanto, yo puedo poner el precio de ese. Y aquí les tengo un ejemplo también en la industria alimenticia de otra de las macro tendencias que vamos a hablar hoy, que es la del microbioma y toda la investigación que está habiendo y cómo se traslada esa macro tendencia al sector de los alimentos. Y aquí les tengo en valor bajo y no tan único en este momento que estamos hablando, y les tengo un plato de cereal de cornflakes, ¿verdad? Ese es un desayuno, sabemos que es económico, no es tan único, la categoría de cereales es ampliamente conocida. Algo que es muy valioso en este sentido, en esta macro tendencia, es hablar de los probióticos y los prebióticos y los psicobióticos, que generan, entonces aquí les tengo, por ejemplo, este es un oligosacárido y aquí les tengo un probiótico que estaba en el mercado, ¿verdad? Y es un conjunto de diferentes cepas y tienen estudios clínicos que demuestran que tienen un beneficio a la salud digestiva en tantas dosis, ¿no? Y entonces eso, pero este es un valor alto y entonces yo estoy analizando mi ejemplo en un mercado donde quiero algo que sea alcanzable para el tipo de consumidor. Siempre tengo que tener en mente, mi posicionamiento tiene que tener en mente el consumidor al que yo me estoy refiriendo, ¿verdad? Algo que es súper único para el consumidor, por ejemplo, es una mesa de un chef donde está él especializando mezclas, en este caso son los famosos bowls de desayuno, donde están llenos de semillas, de granos, de frutos, ¿verdad? Y mezclas de especias que le dan una característica muy especial, pero esto es único tampoco, y no es tan alcanzable para el consumidor que yo me estoy dirigiendo en este momento donde quiero que además sea algo conveniente. Y entonces mi propuesta, ¿verdad? Viene a ser algo que sea único para el consumidor, pero que también genere valor, y desarrollamos un producto como este, ¿no? Que es un producto que se llamó 3 en 1 o Happy Inside, que era un cereal específicamente dirigido a salud digestiva y tuvo mucho desarrollo atrás y mucha colaboración tanto con la academia como con la industria para investigar tipos de prebióticos y su funcionalidad y cuál es la cantidad adecuada por ración que debe consumir una persona para ver un beneficio. Prebióticos y fueron cepas que se analizaron que tuvieran efectos positivos en salud digestiva en las pruebas clínicas. Y también la mezcla de los granos que se usaron, por ejemplo, aquí en este ejemplo está el cornflakes, aquí estos granos eran granos, les decimos, era waxy wheat, que es trigo ceroso, por decirlo así, también era cebada y era maíz, entonces son otras variedades y esas variedades se desarrollaron con universidades aquí en Michigan. Y la idea era generar un cereal que no se volviera aguado cuando pones la leche, ¿verdad? Y que se volviera así todo pastoso, sino que siempre tuviera la crujibilidad, porque ese era un atributo sensorial que a través de estudios de consumidor eso era deseable, pero no era alcanzable con los granos que teníamos así. Y entonces nos pasamos algunos años desarrollando eso con las universidades aquí en Michigan, desarrollando la semilla y los cultivos. Y se generó una mezcla y la mezcla aportaba fibra prebiótica, entonces era un conjunto. Y los probióticos se basaron en una base de cacao, de manteca de cacao, porque al final las grasas protegían a los probióticos y así no se morían en el proceso. Y después, bueno, es la parte culinaria que siempre viene y es cómo haces que sepa rico,
¿no? Que además de tener los beneficios, sepa rico y luego lo mezclas con el precio, ¿verdad? Y a dónde vas a dirigir tu producto. Y entonces así se desarrolló este producto y ese es otro ejemplo de cómo la innovación juega con todos los elementos de la investigación y del desarrollo y de la aplicación y a qué mercado lo diriges para que sea único y tenga el valor que necesites. Y aquí una foto, aquí me voy a echar un gol, de lanzamiento, cuando hicimos este lanzamiento en el mercado, ¿no? Hicimos un evento donde le explicamos a la gente del valor nutricional y le explicamos toda esta historia, ¿no? De la colaboración con las universidades para generar las variedades de trigo, de cebada, de maíz y también la colaboración con la industria para los prebióticos y probióticos. Entonces seguimos en nuestro camino de la innovación y aquí me encanta esta frase porque creo que tiene todo sentido y la innovación está en todos lados, está desde la manera en que nosotros abordamos la vida misma, ¿no? Y en nuestro trabajo y nuestro estudio y la educación. Y dice, innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla, ¿verdad? ¿No? Quien no se atreve a equivocarse se está dejando mucho en la mesa. Eso es verdad. Y la innovación, esta foto también me encanta porque es así, ¿no? La innovación es caótica, sí, ¿no? Hay ambigüedad, sí, claro que sí. Y ahí está la diversión, porque entre más indagamos, más conocemos de cómo sí o cómo no se puede hacer algo. Es frustrante, claro, llega un punto donde dices, ¿qué está pasando? Pero después te apasionas. Y si tienes en tu sangre la terquedad necesaria, lo vas a intentar una vez más. Y después se vuelve otra vez divertida y después caótica, ¿verdad? Entonces aquí el mensaje que tengo para ustedes como alumnos, pensando en cuando fui una alumna, es no se preocupen por equivocarse, ¿verdad? Preocúpense por generar siempre ideas. Me decía mi abuela, lo perfecto es enemigo de lo bueno, hija. Y yo espero que así piensen, excepto los médicos, ¿verdad? Ellos sí sienten que tienen que ser perfectos. Estén abiertos a que la investigación que ustedes hagan, aunque hay una aspiración, hay un deseo de que se use esa investigación para algo, a lo mejor el usuario final lo va a usar para otra cosa y mientras sea algo ético, estén abiertos para ello. La innovación es polarizante, ¿verdad? Cuando ustedes crean algo, están desarrollando algo, están investigando algo, siempre va a haber alguien que diga, no, y va a haber alguien que les eche muchísimas porras. Está bien, si es polarizante, está bien porque están generando algo único, entonces están abriendo un mercado. Y el innovador como característica tiene que vivir en negación siempre, ¿verdad? Cuando le dicen, no, no se va a poder, uno dice, sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y seguir intentándolo, y en algún momento uno se tiene que usar el pensamiento crítico y decir, bueno, ya pude y ahora, ¿qué está mal de lo que diseñé? Porque ahora viene la versión 1.0 y 2.0 y 3.0 y estar listo para evolucionar de esa manera rápido es también muy, muy importante. La innovación, como lo abordamos en estos días en la industria, tenemos varias herramientas, ¿verdad?, de las que echamos mano para generar ideas, que esas ideas se vuelvan conceptos y que los conceptos se vuelvan productos o servicios o procesos. Y hoy les quiero hablar de una que está de moda, pero realmente si ustedes analizan es algo que uno hace. Tal vez no lo hacemos para finalizar un círculo, ¿verdad? Un progreso, pero se los voy a describir aquí para que pues ustedes puedan echar mano de esto cuando sientan que están bloqueados en algún proceso. Nos ha servido tanto para mejora continua de cualquier proceso interno como para generar nuevas ideas y generar el horizonte de nuevos productos en el mercado. No solamente, nosotros manejamos dos calendarios usualmente en la industria, uno que es a corto plazo, que es de 3 años, uno a mediano plazo, que es de 5, y lo que le llamamos nuestro horizonte o investigación técnica, que es a donde le vamos a meter los dineros para investigar, hacer más investigación básica para poder desarrollar de 5 a 10 años, también hacemos así. Entonces, esas cuestan más, esas proyecciones cuestan más trabajo, pero echamos mano de algunas herramientas creativas para salir de pensar solamente en esto, en lo que podemos hoy, en las habilidades que tenemos hoy, en las herramientas que tenemos hoy, es hacer una proyección hacia el futuro. Y esta se llama Design Thinking y
fue fundada en elementos de diseño gráfico. La verdad es que los diseñadores gráficos fueron los que empezaron a poner todas estas herramientas juntas, pero hoy se usa ampliamente desde en industrias, desde pues, alimentos, ¿verdad? Como nosotros, se usa mucho en la academia, lo he visto mucho para mejorar los programas educativos. Se usa en las escuelas para que los niños aprendan a generar invenciones desde temprana edad. Lo usa muchísimo la industria del tech, de Google, Apple, todas estas industrias. Y bueno, se las traigo aquí para platicarles de qué se trata, ¿no? Entonces, esta metodología está basada básicamente en conocer las necesidades de las personas, en ponernos, el primer punto es empatía. Y por empatía es ponerse en el lugar del cliente, de la persona a la cual tú te quieres dirigir. Y es literalmente empatía. Si vas a desarrollar para mujeres de entre 30 y 40, vas a las tiendas que ellas usan, haces la rutina que ellas tienen, etcétera, ¿no? Y realmente te pones en este juego de rol donde tú eres esa persona para entender cuáles son los tiempos y movimientos, por así decirlo, cuáles son las problemáticas, lo que los hace feliz, lo que los hace tristes, ¿no? Realmente analizar la psicología del individuo para poder servirle de una mejor manera o hacer algo que esté más personalizado para ellos. Y ya que tienes ese entendimiento, esas empatías y investigas también el campo, qué tan fructífero es, qué otros elementos intervienen con ellos, vas a definir, recopilas toda esta información y vas a definir el problema, ¿no? Y el problema no se define como qué podemos hacer como pregunta, sino lo defines como un enunciado afirmativo. Desarrollaremos, y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de Nintendo, ¿no? Que hacía consolas grandes. Bueno, a lo mejor chicos, ustedes, toda esta generación ya ni vio esas consolas, pero cuando yo era niña, había unas consolas que se conectaban, ¿no? Y eran unas cajotas de este tamaño y traían dos controles y eran cables y cables, cables por toda la casa o ahí donde tenías la consola y pues no se movía, ¿no? De donde estaba ahí la tele, ahí se quedaba y había cassettes y se ponía, ¿no? Y entonces con la evolución de la tecnología, la gente, o sea, ya había más niños, más pequeños usando esta tecnología, también había más movimiento o ese deseo de tener movilidad con el equipo, que fuera más compacto, que se pudiera recargar más rápido y que tuviera interfaces, ¿no? Y entonces, bueno, uno define, dice, por ejemplo, aquí me imagino que definieron, desarrollaremos y lanzaremos una interfaz con mayor practicidad de movimiento, a menor costo, ¿verdad? Porque el costo también era uno de los impedimentos para este sector, que es niños entre tanto a tanto, y a lo mejor ya era hasta para adultos, ¿no? Porque al final el adulto es el que hace la compra. Y después de eso viene la etapa de la ideación, ¿no? Y en la etapa de la ideación hay muchas herramientas que se pueden usar, pero de las más usadas es la lluvia de ideas, donde una vez que está definido el problema, quién es nuestro consumidor, entonces se junta un equipo de 5 a 10 personas. La verdad es que si tienes mucha más gente ya no funciona, pero te pones con este grupito de gente y le dices, no hay restricciones. Este es nuestro enunciado y esto es lo que vamos a hacer. En este caso, queremos desarrollar interfaces a menor costo que puedan ser utilizadas por niños y grandes y que puedan intervenir. Entonces, tú les dices eso y uno empieza a generar cualquier sarta de ideas, todo lo que se te ocurra. Le dicen el qué y, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer y qué más le pondrías, ¿no? Y pues tú generas ideas y todo el mundo va construyendo sobre tu misma idea. Hay otro que se llama mind mapping, que también es generar una idea y luego poner una flecha y decir a dónde va esa idea y luego otra y otra y otra y todo el mundo va construyendo. Y esta generación rápida de ideas hace que fluyan mucho los jugos cerebrales, pero no todo es factible, ¿verdad? Puede haber cosas que sean loquísimas, pero entre esas cosas loquísimas
siempre salen ideas disruptivas que generen. Y por ejemplo, esta ha sido una de las ideas disruptivas porque no nos hubiéramos imaginado que Nintendo iba a crear interfaces hechas de un material tan de bajo costo. Cuando le dijeron bajo costo, ¿qué era bajo costo? Pues a lo mejor a alguien se le hubiera ocurrido algo más pequeño, de calidad menor, pero ellos se fueron al cartón. ¿Qué material más barato que el cartón en este sentido? Y ellos dijeron, ¿por qué no construimos si el cartón es barato y podemos hacer las interfaces a través de ellos? Y ellos crearon toda su línea de Nintendo Labo a partir de aquí. Lo importante después de la ideación es es reunirse de nuevo y ver qué ideas son prometedoras de lo que queremos hacer y cuáles valdría la pena explorar, ¿verdad? Y lo siguiente que sigue es hacer prototipos de manera rápida y con lo que tengas a la mano. En la industria, cuando llegábamos a este proceso de innovación después de tener las ideas, íbamos y se hacía un test de consumidor, un estudio de consumidor, regresaba el estudio de consumidor y el concepto. Y la verdad es que cada vez que había una idea disruptiva y tú vas y haces un estudio de consumidor, el consumidor te va a decir que no lo necesita. Pero ahí es donde muchas ideas se morían, ¿verdad? Muchas ideas que iban a cambiar, que podrían haber cambiado el curso de la industria en muchos sentidos. Como dijo Ford, si yo les hubiera preguntado qué querían, me hubieran dicho un caballo más rápido, ¿no? Entonces, muchas veces el consumidor como tal no sabe qué quiere. Por ejemplo, la industria del consumo, que es alimentos, tecnología, etcétera, pues es una de ellas. Pero imagínense también en el campo médico, si todo se testeara con consumidor, ¿verdad? Pues no, nadie iba a saber para qué son las aplicaciones. Entonces, la idea aquí es generar prototipos y eso también se ha hecho mucho en el campo médico y se generan prototipos a partir de papel, de cartón, de plastilina, etcétera. Se hace una interfaz rapidita aquí en sucio, ¿no? Y se empieza a ver, y ahí empiezas a ver si tiene pies o no tiene pies. Y si tiene pies, entonces vas y la pruebas. Entonces ya vas y le inviertes un poquito más. Y este es un proceso iterativo. Les presento el resultado aquí de Nintendo. Ellos llegaron a hacer un VR, ¿no? Y lo único caro era la parte del lente. Hicieron interfaces como de juegos para pescar, hicieron otros de autos, ¿no? Y realmente fue muy exitoso, bajaron el costo de todas las interfaces y tuvieron esa interacción y tuvieron movilidad, ¿no? Entonces siguieron siendo exitosos con algo que realmente fue muy creativo. Y así hacemos el proceso. Y este proceso es muy ágil, es de bajo costo, si quieren, y se hace con los mismos recursos que tiene la empresa, internos. Ya que tenemos este proceso, ¿verdad? Creativo, este solamente es un pedacito, pero cuando estás dentro de una organización o dentro de una industria, un corporativo o una empresa o una mini empresa, pues hay que ser muy conscientes de que hay que manejar los recursos que se tienen, ¿no? No se podrían abordar todos los prototipos que hemos generado porque los recursos no son ilimitados. La gente que trabaja en esa organización, en esa empresa, no tenemos recursos ilimitados. Tampoco hay dinero ilimitado, tampoco el tiempo está ilimitado, ¿verdad? Siempre hay que cumplir con ciertos requisitos y siempre hay un presupuesto. Entonces, estas ideas se traen y un proceso clásico en la industria, que es un proceso lineal y no todo funciona lineal, ¿verdad? Es un proceso que fue documentado por el doctor Robert Cooper. El doctor Robert Cooper es un científico, es un profesor de la academia y él una vez le tocó que le dieron una beca. El gobierno le dio una beca para hacer su investigación y era muy aparte de su investigación, pero la persona del gobierno que le dio su beca le dijo, oiga, aquí está su beca y la verdad no tengo ni idea qué va a hacer usted con este dinero, pero lo que le voy a decir es que lo que sea que haga tiene que documentar historias, porque lo que necesita este país es conocer las historias de innovación, de todos nuestros innovadores aquí. Eso es lo que necesita este país. Y entonces el doctor Robert Cooper se volteó y le dijo, pues, no sé si usted cree que soy periodista, ¿verdad? Pero yo soy un científico. Entonces, no es mi campo de aplicación. Le dijo, ¿quiere el dinero? Sí. Ah, pues vaya y escriba las historias. Y entonces el doctor Cooper cuenta cómo, mientras hacía su investigación,
fue a tocar puertas a grandes y pequeñas y medianas empresas y en la academia para descubrir cómo la gente llegaba a este proceso creativo y a la innovación y llevaba una idea a la realidad, ¿no? Y se dio cuenta que había, como todo, había procesos muy comunes, había procesos únicos, ¿no? Y muy comunes, pero lo que se dio cuenta es que si no había cierto rigor en el proceso, era muy fácil que algo se cayera o que se tomaran malas decisiones desde temprano. Y entonces a través de este storytelling, que es la nueva palabra, ¿verdad? O contar las historias de manera que enganchemos a nuestro receptor, él escribió el proceso de innovación, hoy lo llamó Stage Gate Process, como una receta de cocina, ¿no? Y así, la verdad es que operamos mucha de la industria, así es como operamos, y deseamos con todo nuestro corazón que sea un proceso lineal, porque eso sería súper fácil, pero la verdad es que no es un proceso lineal, donde empezamos a través del descubrimiento de estas ideas, se analiza dónde es que queremos enfocar nuestros recursos para la investigación. Normalmente la parte de descubrimiento empieza en research, ¿no? En investigación básica. Después generamos el enunciado, generamos un documento, por así decirlo, donde decimos qué es la parte en la que nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces aquí es la elaboración del enunciado que dice qué tipo de investigación, hacia dónde, qué tipo de consumidor y qué es lo que abarca la investigación, porque tampoco puede ser tan amplia porque se pierde foco. Y después nos vamos a construir un caso de negocio, ¿no? Donde justificamos por qué hay relevancia de esto, qué hace sentido con mi empresa para que yo le ponga recursos a este tipo de investigación, ¿no? Y para ello hay que tener una estrategia. Y a esa es la parte en donde muchas empresas fallan. Muchas veces solo hay un deseo, pero no hay una estrategia. Y si no tenemos una estrategia, es muy difícil enfocarnos, porque entonces todo suena bonito, todo suena interesante. Y de nuevo, los recursos no son ilimitados. Entonces, así como es importante que una institución o una empresa tenga su misión y su visión, es importante generar una estrategia no solo de negocio, pero una estrategia que sea un espejo técnico y que digamos, para que yo pueda lograr estos objetivos empresariales o de academia o de investigación o educativos, esta es mi estrategia técnica, ¿no? Esto es a donde yo tengo que llegar, esto es lo que yo tengo que descubrir o nosotros tenemos que descubrir y aquí es donde vamos a enfocar los recursos a corto, mediano, largo plazo. Entonces, aquí eso nos ayuda a construir el caso de negocio y ya que definimos nuestro caso de negocio y decimos, vamos al ejemplo del cereal que les dije, vamos a desarrollar y lanzar un alimento de desayuno que esté de este a este precio para este y este consumidor, pero que otorgue beneficios de salud digestiva y que sea innovador con nada que se ha visto y que tenga estamos buscando que sea 3 en 1, ¿no? Y así tú ya defines muy bien qué es lo que quieres. ¿Cómo lo vas a hacer? Todavía no sabes, pero ya estás definiendo, ¿no? Y después viene el desarrollo. Y en el desarrollo pasa todo esto que les platiqué en ese ejemplo. Se va y se hacen colaboraciones con quien tengas que hacer la colaboración, ¿verdad? Con las universidades, se hacen colaboraciones con otras empresas que son afines. Se puede hacer el trabajo interno, se puede hacer el trabajo externo, ¿verdad? Y llegas a tu parte de desarrollo. Y como todo, pues hay una fecha donde tú tienes que entregar ciertos resultados y entonces es trabajar a contrarreloj. En el proceso tienes que ir elevando cualquier circunstancia que se pueda salir de contexto, ¿verdad? Para que todo el equipo sepa. Y después testeas y después evalúas y lanzas y voy a acelerar un poquito porque ya vi que el tiempo me estoy quedando corta de tiempo. Pero lo importante de saber del Stage Gate Process es que en cada una de estas puertas uno va y tienes que tener aprobaciones, ¿no? Y en estas aprobaciones es si tú estás cumpliendo con el cometido del proyecto, pasas a la siguiente y pasas a la siguiente. Y esta es una manera de limitar el desperdicio de recursos cuando no se están obteniendo los resultados requeridos. Y como en todo, va a haber caos y tenemos que acostumbrarnos al caos.
Y como en todo, pues tenemos que regresar a nuestro zen y decir, sí se puede. Aquí es donde la terquedad del innovador viene y juega un papel muy importante. Y ahora quiero ligar esto con dos macro tendencias que estamos viendo, que están cambiando paradigmas en el mundo, al menos en la industria donde yo trabajo, que es la industria de los alimentos, y una es la de plant-based y la otra es microbioma. ¿Y por qué? Bueno, el microbioma, como ustedes saben muy bien, en academia está siendo investigado y cada vez hay más artículos. Hace 3 años que yo me dedicaba a hacer productos en este sentido, se generaban una cosa como 50 artículos por semana. Cuando terminamos ese proyecto, se generaban alrededor de 200 artículos por semana que íbamos leyendo, ¿no? De nuevas innovaciones, de nuevos descubrimientos. Hoy es un mercado de 500 millones de dólares, pero se proyecta que va a ser de 2 billones de dólares para el 2027, entonces hay un crecimiento importante, hay campo. El microbioma es importante porque ha demostrado la relación con la salud del humano, ¿no? Y la salud es todo para nosotros. Hoy vivimos más años, pero queremos vivir más años bien, en buen estado de salud. Y se han encontrado correlaciones con el cerebro y el intestino, ¿verdad? Y cuando hay desbalances, se ha visto que están relacionados a cáncer, ¿no? Y a autismo y otro tipo de enfermedades, inflamación crónica, ¿no? Entonces, los descubrimientos que se hacen en este ámbito, también como comportamiento, son muy importantes y nos parecen interesantes y el humano quiere tener mejor desempeño. ¿Por qué? Pues quiere envejecer con salud, quiere tener alto rendimiento y también quiere evitar perder la salud o recuperar su salud, ¿no? Buscar un balance. Empresas que están teniendo muchísima inversión y son empresas chiquitas, realmente menos de 10 personas, las fundan normalmente y es parte de la academia, parte de la industria. Se ha visto mucho esto en el startup, en el modelo del startup. Es una que se llama Second Genome. Están haciendo farmacéuticos para moduladores para evitar inflamación o enfermedades metabólicas y recientemente tuvieron casi 10 millones de inversiones de gente de fuera. La otra es Concentric, que es una empresa que está haciendo de agricultura y ellos están haciendo mezclas de levaduras y bacterias que pueden mejorar la calidad de los suelos, ¿no? De manera natural. Ellos recientemente también recibieron 10 millones de inversión y empresas como Pfizer están siendo inversionistas. Finch Therapeutics, ellos hacen medicina personalizada, entonces ellos es un grupo de biotecnólogos y de ingenieros que a través de análisis de datos moleculares buscan qué sería mejor para resolver problemas de salud en cierto individuo específicamente y hacen trasplantes fecales para condiciones crónicas. Ellos acaban de recibir 38 millones de inversión, por ejemplo, y es un grupo de 12 personas. Muchos de la academia, unos son investigadores del MIT, otros empezaron como influencers en este sentido, pero están trabajando juntos. Y Calliope, que es biotecnología aplicada, también recientemente tuvieron inversiones, ¿no? Y se los menciono porque yo creo que es relevante que ustedes sepan, chicos, que los corporativos enormes ya no son lo que eran antes. Hoy la industria grande, dependemos mucho de la investigación que todos estos startups o pequeñas empresas que se fundan a partir de 1, 2, 5, 20 personas, generan conocimiento muy rápido y nosotros lo aplicamos, ¿no? Entonces es esa colaboración, ese trabajo. Y bueno, pues hay mucho crecimiento en todo lo que es prebiótico, probiótico, fibras, modelos de trasplantes fecales y productos en el mercado como tales, ¿no? O servicios también. Y luego les quería hablar de por qué plant-based también tiene mucha relevancia ahorita y está cambiando la manera en que el mundo aborda problemáticas de alimentación, de empaque o de procesos. Y es porque, bueno, pues se vio una relación directa de los beneficios de la dieta de plant-based desde siempre, ¿verdad? Ha habido, pero ahora tomó mucho énfasis y también tomó mucho énfasis porque se ha estado tomando mayor conciencia del calentamiento global y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar el estado del planeta. Entonces, si nosotros trasladáramos nuestra dieta a una dieta en base de plantas, ¿no? El mayor
El mayor problema que están viendo los científicos hoy es que si seguimos consumiendo ganado, pues ellos generan muchísimo el greenhouse effect, ¿no? Y más que la transportación, más que los autos, más que la industria, ¿verdad? Bueno, eso geográficamente habría que checarlo, pero sí, en general eso es. Y si cambiáramos la dieta a una dieta de plant-based, bueno, pues hay menos agua que se consume, menos espacios en la agricultura, ¿verdad? Y menos CO2. Hoy esta es una industria de 20 billones, creció muchísimo durante la pandemia, muchísimo, casi 40%, porque la gente tomó mayor conciencia a raíz de lo que pasó, pero se está proyectando para 74 billones. Todos los días checo este número y todos los días cambia. Entonces hay mayor. ¿Qué es lo que está pasando en esta industria? Bueno, es el arte de la imitación de las proteínas animales. Eso es la biotecnología en boga, realmente. Entonces estamos viendo empresas chicas y grandes que están desarrollando a través de mezclas o a través de ingredientes y transformar ingredientes como el frijol monk, ¿no? Hacen proteínas como la del huevo, pero también están empresas como Clara Foods que usan fermentación, donde usan el cassette del DNA del huevo que viene de animal, ¿verdad? Y después ellos lo replican a través de fermentación y ya ese es considerado plant-based, ¿no? Y esto está padrísimo, estoy viendo muchísimas empresas que lo están haciendo, como Motif, Nourish, para todo lo que es proteínas animales o imitar proteínas animales, ya sea por el músculo o ya sea por su propiedad funcional o por el sabor, como el Him. Y bueno, estamos empresas como DuPont, Kellogg's, Impossible Burger, que estamos haciendo aplicaciones y trabajamos muy en conjunto con estas empresas para el descubrimiento de estas proteínas y seguir aplicándolas y desarrollar nuevos productos. Hay un crecimiento enorme en imitar todos los productos animales y tenerlos en base plant-based, leche, queso, carne, huevo. Procesos que están teniendo mucho auge es fermentación, desde luego, extrusión, coextrusión, biotecnología. Y también esto se traslada al empaque, ¿no? Estamos viendo el crecimiento del empaque porque pues el empaque es uno de los principales pecados que estamos cometiendo hacia el ambiente, ¿no? Y entonces ahora hay en base a maíz, este empaque es en base a hongos, hay otros que son reciclables simplemente o biodegradables o pues se puede hacer composta a través de ellos y este es un crecimiento grandísimo y hay mucha presión social para que las empresas tomemos mayor conciencia y hagamos compromisos vocales y digamos, para tal año nuestro compromiso es quitar esto, para tal año es esto, y es por eso que esto está cambiando muchísimo en la industria, ¿no? A pasos agigantados, donde cosas que a lo mejor antes pensamos que jamás iba a ser toda reducción de costos, hoy no, hoy es agregar valor y generar mayor conciencia y eliminar la manera en que perjudicamos o tenemos un impacto al medio ambiente. Y esa es mi presentación y les agradezco mucho la atención. Aquí una foto del atardecer en Baja California para concluir y abrir el foro a preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Jova, por tu presentación. La verdad es que es muy interesante saber qué está haciendo la industria, sobre todo para que nosotros, investigadores, tengamos un enfoque más claro y me da mucho gusto saber que la biotecnología es la disciplina que ahora están necesitando más en la industria de los alimentos. Entonces, bueno, vamos a pasar, tenemos todavía minutitos para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, nadie me ha levantado la mano, pero si quieren hacer una pregunta a través del chat o abrir su micrófono y hacerla directamente a nuestra ponente. Y bueno, mientras alguien se anima a preguntar, yo quisiera hacerte una pregunta relacionada a este vínculo que existe entre la industria y la academia. ¿Qué tanta apertura tiene una empresa como Kellogg's hacia los académicos? O sea, ¿qué pasaría si yo voy y le digo a Kellogg's, yo desarrollé tal proyecto, ¿hay apertura? ¿Me van a escuchar? ¿Va a haber una forma de llegar? Sí, nosotros tenemos colaboración directa con empresas de temáticas que, como yo les contaba, están dentro de nuestra estrategia técnica, ¿verdad? No, entonces, tiene que estar relacionado
los objetivos de la empresa, ¿no? Y a nuestra estrategia técnica. Si es algo que no está dentro de la estrategia, pero es interesante, lo tenemos en un radar, ¿no? Lo estamos viendo, pero no vamos a invertir directamente. Si es algo que está dentro de nuestra estrategia técnica, definitivamente generamos el vínculo. Lo que ha pasado con empresas grandes es que en lugar de que nosotros vayamos y busquemos, somos muy afortunados y la gente viene, y las empresas vienen o la academia viene y nos dice, hey, este es uno de los programas. Pero dentro de nuestro investigación y desarrollo, nuestro departamento de investigación y desarrollo, hay gente dedicada a estas colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, una de las metas de Kellogg's es el microbiome, ¿no? Seguir investigando cómo podemos mejorar nuestros alimentos para tener un efecto positivo en la salud digestiva, ¿no? A través de fibra prebiótica, probiótica, psicobióticos, etcétera. Entonces hacemos colaboraciones y vemos que hay algo interesante y esa parte de la academia no se ha acercado, nos acercamos a ellos para generar esta colaboración. Muchas veces hacemos el sponsor de investigación y a veces se llega a algo y a veces no, pero ese es el juego, ¿no? Ese es el nombre del juego. Si hay apertura, tiene que estar dentro de estrategia y sí se hace. Aquí en México, Kellogg's México solía, y digo solía porque hoy no lo tengo claro, la verdad tendría que hacer investigación, pero era sponsor de muchos programas de nutrición. Y en Estados Unidos, bueno, tenemos colaboración con universidades que se dedican a agricultura porque pues lo nuestro son los cereales, ¿verdad? Entonces necesitamos ver cómo mejorar la calidad del cereal, otras variantes, como lo que les platicaba de los trigos y del centeno y del maíz, ¿no? Que estuvimos desarrollando para hacer variedades más resistentes a la humedad, pero también que tuvieran mejores propiedades organolépticas y que la fibra tuviera un efecto prebiótico, que fuera una fibra prebiótica, que tuviera efectos digestivos positivos. Entonces son programas complejos, sí, que hay apertura. Ok, doctor Ricardo Pérez, si gusta abrir su micrófono. Claro que sí, muchas gracias, Giovanna, muy interesante tu plática, muy alentadora. Yo me quiero referir al proceso de Design Thinking. ¿Cómo abordan ustedes, cómo le hacen ustedes ahí en tu compañía para que el equipo que vaya a participar en el proceso de lluvia de ideas, de elaboración de las propuestas, de prototipos, etcétera, tenga la apertura mental como para decir si se puede? Porque normalmente, bueno, en muchos casos alguien propone algo y sale el del otra área que Eso dice, ya no, lo es que eso no se hicimos puede. hace 10 años, ¿para qué lo vamos a hacer? O no se puede, Siempre, ¿no? O sea, siempre el no se puede, ¿cómo evitar ese pensamiento negativo? siempre hay uno, doctor, así, sí, se necesita que le voy a, no solamente es una herramienta y la herramienta va a ser exitosa, pero se necesita un cambio de mentalidad y eso siempre cuesta. Yo lo he visto en nuestros equipos, cuando los equipos han estado ya muchos años haciendo lo mismo, es muy difícil que se salgan de ese pensamiento de no se puede, ¿no? Lo más importante es invitar gente que no sea parte del equipo, alguien que venga con una diferente perspectiva. Entonces, siempre es bueno traer a alguien externo, ¿no? Y por ejemplo, si es dentro de la academia y su programa es el de biotecnología y hay alguien en acuicultura, tráigase a alguien de acuicultura, tráigase a alguien de ingeniería, tráigase a alguien y diferentes edades también, eso es importante, ¿no? Tener todo el rango de edades, porque eso alimenta la creatividad. A mí me gusta empezar estos ejercicios con ejercicios para salirse de la caja, que se llama, que muchas veces son dibujar les hago garabatos y les pido que en 5 minutos me digan, generen 5 productos con estos garabatos, ¿no? Y sacarlos de la caja, ¿no? O empiezo con un video que hable del futuro, empiezo con un video, sacar a la gente del día a día, de la preocupación y traerlos al momento es importante, porque todos tenemos un montón de cosas en la cabeza, ¿verdad? La casa, los hijos, el trabajo, lo económico, el tráfico, etcétera. Y si llegamos a una sesión cargadísimos así, no es posible generar algo fructífero. Entonces, siempre empezar con ejercicios de habilidad mental
ayuda mucho a sacar a la gente del contexto de donde venía. Siempre va a haber una personalidad difícil, pero también es necesario, porque ellos después son muy necesarios, estas personas que retan todo, es necesario tenerlas para también tener una discriminación real. Y no todo se va, no todo se va a discriminar, ¿verdad? Pero sí tener gente de diferentes edades, hacer ejercicios de sacarlos de la caja. Y si usted me da su correo, yo le puedo mandar algunos que he utilizado con mi equipo. Pero sí, siempre es algo con lo que hay que lidiar. Después de hacer más ejercicios, ya la gente se va abriendo. Pero sí, al principio, como todo, es complicado salir de la caja. Muy bien, muchas gracias. Te mando Aquí muchos tenemos saludos. otra pregunta en el chat. Dice la doctora Kitty, Kellogg's una temporada estuvo sacando productos adicionados con espirulina. ¿Siguen con ese enfoque? Nosotros en Cipnor tenemos experiencia en obtener biomasa de espirulina con alto contenido proteico y antioxidante. Sí, tuvimos un cereal con espirulina en México y tuvimos unas granolas en Estados Unidos. No, ya no, tengo entendido, ya ninguno de los dos está en el mercado y es también porque responden a tendencias de mercado. A veces el consumidor algo está en boga y lo compra y después lo deja de comprar y entonces nosotros tenemos que irnos a la parte de esa innovación que le decía que es de mantenimiento o sustaining, donde tenemos que generar noticias, ¿no? Para seguirlos enganchados y poder seguir generando breakthrough o innovación disruptiva. Sin embargo, doctora, nosotros estamos muy interesados en proteínas en base de planta que tengan funcionalidad. Funcionalidad para alimentos, ¿no? Le digo, estamos buscando que aporten hacia el PDCAAS de uno, ¿no? Porque nuestro objetivo es tener proteína completa, es decir, tener todos los aminoácidos. En México no se hace por normatividad, no se hace la distinción de proteína completa para hacer un claim en un empaque, pero en Estados Unidos y en Europa sí se hace. Entonces, para que nosotros podamos decir algo como con 10 gramos de proteína, buena fuente de proteína, tenemos que tener todos los aminoácidos y siempre estamos buscando mezclas que complementen el PDCAAS para lograr un PDCAAS de 1 y tener proteína completa o buscar proteínas funcionales. Y hoy, por ejemplo, hay una proteína de una alga que no es espirulina, pero está pasando muy cerca de ustedes en California. Están habiendo unas granjas que están produciendo algas y están extrayendo la proteína rubisco porque tiene la misma funcionalidad de la clara de huevo. Entonces, si ustedes tienen investigación acerca de funcionalidad de proteínas que tengan la solubilidad, el pH, la funcionalidad de proteínas similares a las animales para generar mejores texturas, imitar la proteína, el sabor, etcétera. Claro, eso siempre muy interesante. Y para eso hay un campo, no nada más en Kellogg's, todo el mundo le está buscando por ahí, ¿no? Muchas gracias. Nos dice la doctora que si puedes dejar por favor tu contacto para después Claro que sí. escribirte. Aquí nos pregunta, bueno, dice la doctora Kitty, Rubisco es una enzima. Y Discúlpeme. dice el doctor Héctor Nolasco, los ácidos grasos poliinsaturados de microalgas son otra alternativa alimentaria. Muchas gracias por los tips. Yo acepto todos los tips. Dice David Camarena, ¿cómo se comparan actualmente los precios de los productos Plain Base con los tradicionales? ¿Es competitivo? No, no es competitivo. Por ejemplo, carne, la hamburguesa como tal es muy barata. La industria cárnica, a través de muchos procesos de optimización y reducción de costos, sus costos son muy, muy bajos. Es una industria que tiene márgenes muy bajitos, entonces es muy difícil competir. Pero el objetivo del plant-based es generar productos al mismo costo para que no sea más una decisión de compra en cuanto a lo que tú puedes pagar, sino que sea una decisión por mejorar el planeta, ¿no? Y eso se vio hace poquito, por ejemplo, con Impossible Foods, que es lo que les contaba del doctor Pat Brown, que ellos crearon la primera hamburguesa así, ¿no? Que sangra como una hamburguesa de vaca, de res, ¿verdad? Y tiene todas estas propiedades.
Y él dijo, bueno, yo no voy a generar dinero, lo que voy a hacer es bajar los costos y acaba de bajar costos en Estados Unidos. ¿Qué provoca? Pues hace que todo el mercado que estamos ahí bajemos los costos, ¿verdad? Porque tenemos que ser competitivos y provoca esto que nos volvamos más creativos en cómo generar proteínas de bajo costo, que tengan la misma funcionalidad, empaques de bajo costo, que tengan la misma funcionalidad, etcétera. Pero sí, la idea es generar productos en el mismo margen. Hoy no pasa. Hoy normalmente son más caros, porque la industria apenas está creciendo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que resolver en la cadena de suministro. Ok, Jova, y yo tengo otra duda. ¿Kellogg's tiene inversión alta en investigación y desarrollo? ¿Tiene un buen presupuesto para investigar? Tenemos presupuesto por categorías, porque nosotros nos dividimos por categorías y tenemos un presupuesto también para investigación que todavía no sabemos para qué la vamos a usar, ¿no? Para el futuro, en la estrategia. Bueno, pues como todo mundo, cada vez quisiéramos más dinero. La verdad es que nunca es suficiente. Este, pero hoy en la categoría que estoy trabajando, que es en la de plant-based, tengo suficientes recursos para cubrir mi demanda de investigación. Y lo que pasó en mi equipo es que yo estoy a cargo del equipo que genera todos estos productos y conocimiento, entonces era un equipo de 4, hoy somos un equipo de 3. Entonces también tuve presupuesto para ampliar el equipo y tengo en el equipo, estoy muy contenta porque tenemos desde chefs y hay también, tengo gente con doctorado, ¿verdad? Hay 4 doctores en el equipo, hay maestros en ingeniería y tengo gente también que se formó en la planta, que son mecánicos y sin ellos no podríamos hacerla, ¿no? Y gente que estudió alimentos. Yo estudié ingeniería bioquímica, por ejemplo. Entonces, de diversos niveles escolares, pero con habilidades diferentes, entonces los equipos se complementan muy bien. Ok, la doctora Kitty dice que aquí tenemos una diatomea rica en omega 3 como EPA y que también ácidos esenciales EPA y DHA de microalgas marinas y que hay una microalga marina nativa de por aquí, Baja California Sur, catalogada como alimento GRAS. David Camarena te dice gracias y muchas felicidades por la presentación. Gracias a Eh, ustedes por escuchar. bueno, ya son las 10 de la mañana, llegamos al final de la ponencia. Muchísimas gracias, Giovanna, por tu tiempo. Yo sé que tienes muchísimo trabajo, además de familia e hijos. Entonces, gracias por esta información que nos regalaste. Te vamos a hacer llegar por correo una constancia de tu participación. Muchísimas gracias. Te siguen diciendo muy interesante presentación y muchas gracias por tu Gracias exposición. a ustedes por escuchar y estoy a sus órdenes y muy padre participar en una colaboración así. Gracias. Muchas gracias, Jova. Entonces, nos dejas tu correo, ¿no? Claro que sí. Gisela, tú te dejo todos mis datos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues seguimos en contacto, Jova. Muy bonito Hasta día. luego. Gracias.